Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Fanfic, Senderos de Sangre. Sasuke Citri. Temporada 2. Capítulo 1. El viento deslizaba su aliento entre las copas, meciendo las ramas con una cadencia apenas perceptible y esparciendo un aroma tenue, casi íntimo. El paraje, ceñido por montañas, se resguardaba del mundo con una discreción estudiada. En la amplitud de la llanura se alineaban almacenes de gran envergadura, dispuestos con meticuloso orden y custodiados por guardias que recorrían sus perímetros con disciplina constante. En el centro, sin embargo, se erigía una construcción distinta. Un edificio modesto, de apenas 36 metros cuadrados, que ascendía en 2 niveles. Sobre su techo, una terraza sobria acogía a 2 figuras sentadas frente a frente, envueltas en la serenidad de una conversación que parecía sostenerse más en los silencios que en las palabras. Debo admitir que el espectáculo durante la fiesta de compromiso de Rías dio mucho de qué hablar, comentó Sekwaira, elevando la taza de té con una elegancia contenida. Sasuke la observó durante un breve instante, como si midiera el peso exacto de lo dicho antes de responder. El compromiso, por sí mismo, ya había provocado suficiente revuelo, replicó con calma. Más aún, considerando que Rías no deseaba esa relación. Sekwaira depositó la taza con cuidado sobre la mesa, fijando en él una mirada que no era del todo fría. En eso coincidimos, concedió. Y no puedo culparla. ¿Qué mujer aceptaría de buen grado a alguien como él? Un matiz de desdén atravesó su voz. ¿Y tú? Preguntó, con una neutralidad demasiado medida. ¿No has considerado a alguien más? La pregunta la tomó por sorpresa. Sekwaira carraspeó suavemente, desviando la mirada apenas un instante antes de recomponer su porte. No es un asunto al que haya dedicado atención en mucho tiempo, respondió. Después de todo, en su momento fue mi padre quien propuso al tuyo formalizar aquel compromiso entre nosotros. Hubo una pausa breve, cargada de una memoria compartida que ninguno nombró. Sasuke asintió con levedad, aceptando la respuesta sin insistir. Sin embargo, su silencio pareció prolongar aquello que, por mutuo acuerdo, ambos preferían mantener en la penumbra. En fin, dejando eso de lado, debo admitir que el aumento en la producción de tu clan resulta, cuando menos, llamativo, añadió ella, desviando la mirada hacia uno de los almacenes, donde varios trabajadores descargaban cajas. Sekwaira entrelazó los dedos sobre su regazo, sosteniendo la vista en el ir y venir de las figuras antes de retomar la palabra, como si organizara con cuidado cada matiz. Un logro de esa magnitud difícilmente puede considerarse menor, prosiguió, con un tono reflexivo. Elevar la producción a este nivel no es algo que ocurra sin una intervención decisiva. Lo miró de reojo, apenas un instante, lo suficiente para insinuar una sospecha más personal que política. Sasuke acompañó su gesto, dirigiendo la vista hacia el mismo punto, aunque su expresión permaneció inalterable. La optimización de los procesos suele ofrecer resultados cuando se aplica con rigor, respondió con serenidad, sin conceder más de lo necesario. El comentario provocó que Sekwaira girara de nuevo hacia él, esta vez con una atención más detenida, como si buscara en su silencio lo que sus palabras omitían. Imagino que tu participación no ha sido precisamente marginal, dijo, elevando la taza con un gesto medido, pero no insistiré. Había en su concesión una cortesía aprendida, y algo más sutil, una renuncia que no terminaba de ser del todo indiferente. Sasuke dejó escapar un leve suspiro, casi imperceptible, antes de sostener su mirada por un momento más prolongado de lo habitual. ¿Sona ha vuelto a hablar contigo sobre ese asunto? Preguntó finalmente, con una entonación que, pese a su neutralidad, dejaba entrever una inquietud apenas velada. La reacción de Sekwaira fue inmediata, aunque controlada. Hace tiempo que no tengo noticias de tu hermana, respondió con naturalidad. La última vez que me contactó fue para hacer llegar a mi padre el primer borrador del plan de estudios que pretende implementar. Sasuke descendió la mirada hacia la mesa, apoyando apenas los dedos sobre la superficie, como si aquella información exigiera más consideración de la que estaba dispuesto a exteriorizar. ¿Y qué opinión le merece a tu padre el proyecto? La leve tensión en su voz no pasó desapercibida. Sekwaira la registró, aunque eligió no señalarla. Se muestra bastante interesado, explicó. Considera que una institución accesible para cualquiera podría atraer a un número considerable de interesados. Hizo una breve pausa. No es una idea carente de ambición, ni de riesgos.
Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, compartiendo un significado que iba más allá de la mera discusión estratégica. Sasuke guardó silencio mientras asimilaba la idea. Años atrás, su hermana había presentado ese mismo proyecto. Una institución abierta a todos, sin distinción de rango o estatus. Una propuesta que desafiaba de forma directa el orden establecido en el inframundo, donde cada escuela respondía a una jerarquía precisa. Algunas, reservadas para quienes poseían grandes recursos. Otras, restringidas a linajes concretos, como los descendientes de los 72 pilares. Lo que Sona proponía no solo alteraba ese equilibrio, lo desarticulaba. El Consejo de Ancianos no comparte ese entusiasmo, dijo finalmente, con una inflexión en la voz que apenas lograba ocultar su desagrado. Sekbaira percibió la incomodidad de inmediato. No hizo falta que él añadiera más. En aquel matiz contenido, en esa ligera aspereza que rara vez permitía aflorar, había una claridad que conocía bien. Sasuke no era dado a exteriorizar afectos. Sin embargo, cuando lo hacía, era siempre de manera indirecta, casi involuntaria. Y, aún así, suficiente. En este caso, la opinión del consejo no debería condicionarte, respondió con serenidad. Mi padre confía en la idea de tu hermana. Con su respaldo, y con o sin el consentimiento de los ancianos, continuará apoyándola. Una leve sonrisa acompañó sus palabras, tenue, como si evitara otorgarle un significado que excediera lo meramente diplomático. Sasuke sostuvo su mirada un instante más de lo necesario antes de asentir con discreción y ponerse de pie. Será mejor que me retire. Sekbaira lo imitó con un movimiento elegante, manteniendo los ojos fijos en él. Agradezco que hayas venido y que atendieras una solicitud tan repentina. Un círculo mágico se desplegó bajo los pies del pelinegro. Nos veremos después, dijo Sasuke. Por un breve instante, la mirada de Sekbaira pareció retenerlo, como si considerara añadir algo más. Sin embargo, no lo hizo. Él desapareció en el resplandor. El silencio regresó a la terraza con una quietud distinta. Sekbaira permaneció de pie unos segundos, observando el lugar que había quedado vacío, antes de desviar la vista hacia la llanura. Entre el movimiento constante de los trabajadores, su expresión recuperó la compostura habitual, aunque en sus ojos persistía, tenue, la huella de algo que ninguno de los dos había nombrado. Sasuke emergió en su habitación con la precisión de una sombra convocada. El silencio lo recibió primero. Un espacio en calma, apenas alterado por el leve crujido de la madera al asentarse su peso. Sus ojos, oscuros y atentos, recorrieron cada rincón con metódica frialdad. Cerró los párpados un instante, afinando su percepción. Allí estaba. Una firma mágica conocida. Sin prisa, abandonó la habitación. Sus pasos, firmes pero silenciosos, lo condujeron por los pasillos del castillo. Algunas sirvientas inclinaron la cabeza al verlo pasar. Sasuke respondió con una leve inclinación. El aire cambió al cruzar hacia el jardín principal. Una corriente suave lo envolvió de inmediato, meciendo con sutileza su cabello y arrastrando consigo el aroma fresco de la hierba y el agua cercana. La noche reposaba sobre el lugar con una serenidad casi íntima, interrumpida únicamente por el murmullo tenue del lago. Al fondo, junto al pequeño muelle de madera, la figura de cabellera plateada se recortaba contra el reflejo oscuro del agua. Eir permanecía allí, sentada, con una quietud que no era del todo calma. El viento jugaba con su cabello, dispersándolo en hebras de plata que capturaban la escasa luz, mientras su mano descansaba sobre uno de los postes, como si necesitara de ese contacto para sostenerse en el momento. Sasuke no anunció su presencia. Se limitó a acercarse, reduciendo la distancia. A cada paso, el entorno parecía volverse más nítido. El leve vaivén del agua contra la madera, la respiración apenas perceptible de la joven, la tensión sutil en sus hombros. Tomó asiento junto a ella con naturalidad, como si aquel silencio compartido fuese ya un lenguaje entre ambos. Eir apenas giró el rostro lo suficiente para confirmar su presencia, y en ese gesto mínimo, casi imperceptible, había algo distinto. Una ausencia de reserva, una aceptación silenciosa. Su mano, que antes se aferraba al poste, relajó ligeramente la presión, como si la necesidad de sostenerse hubiese disminuido. Estuve posponiendo esto todo lo que creí conveniente, comenzó Sasuke, con la voz apenas sostenida. Quería darte tu espacio. Pero después de lo ocurrido en la ceremonia de Rías, me es imposible seguir ignorándolo. Los ojos de la joven descendieron lentamente hasta el agua. La superficie del lago se ondulaba con suavidad, como si cada pequeño movimiento respondiera al peso de sus pensamientos. Durante unos segundos guardó silencio, reuniendo el valor que aún le faltaba. Yo
Vaciló, y su respiración se volvió más notoria. Yo solía ser una valquiria, como te conté. Sasuke no interrumpió. Su atención, silenciosa pero absoluta, se posó sobre ella con una intensidad serena. En aquel entonces estuve bajo la tutela de Runara, continuó. Ella me acogió. Me enseñó todo lo que sé de magia. Sus palabras fluían con lentitud, como si cada una arrastrara consigo un fragmento de un pasado que aún no terminaba de cicatrizar. Fue mi maestra durante años. Su voz se suavizó, adquiriendo un matiz más íntimo. Y, con el tiempo, comencé a verla como una madre. El viento cruzó el muelle, deslizando mechones plateados sobre su rostro. Pero todo cambió cuando la frase se quebró. No fue abrupto, sino inevitable. Como si el recuerdo mismo se negara a ser pronunciado sin resistencia. Las primeras lágrimas descendieron en silencio, perdiéndose al caer sobre la madera. Sasuke permaneció inmóvil, aunque su mirada se afiló ligeramente. No había urgencia en él, ni palabras que interrumpieran aquel momento. Fue durante una misión, retomó Eir, con un hilo de voz. La habían ascendido a Reina Valquiria, y yo fui como parte de su batallón. Sus dedos se tensaron levemente sobre el borde del muelle. Todo marchaba bien, hasta que, por un descuido, la hirieron. El recuerdo se desplegó ante ella con una claridad insoportable. La figura de cabellera oscura, tendida sobre el campo, la sangre extendiéndose con una quietud que contrastaba con el caos que la rodeaba. Yo quería ayudarla, susurró, casi para sí misma. Pero, cuando me acerqué, intenté curarla y entonces su voz volvió a vacilar. Eir elevó lentamente su mano derecha frente a sus ojos. Temblaba. No de frío, sino de algo más profundo, más arraigado. La observaba como si no le perteneciera, como si en ella persistiera aún el eco de aquel instante. Sasuke siguió ese gesto sin apartar la vista. Podía percibir la intensidad del recuerdo en la forma en que su cuerpo reaccionaba, en la manera en que su mente parecía haber regresado a ese momento. Ella se desvaneció frente a mí, continuó, con la mirada fija en su propia mano. Y lo único que puedo recordar. Su respiración se quebró levemente. Esa sonrisa, el silencio que siguió no fue vacío, sino denso. Sus ojos, observándome, añadió, apenas audible. La imagen persistía con una claridad dolorosa. Una sonrisa genuina, serena, imposible de comprender en el umbral de la muerte. Eir apretó ligeramente los dedos, como si intentara disipar la sensación que aún habitaba en ellos. No lo entendía. No lograba comprender cómo alguien podía sonreír de esa manera en su último instante. Y en esa incapacidad de entender, la culpa se había arraigado con una fuerza implacable, creciendo en silencio con el paso del tiempo. Eir permanecía inmóvil, con la mirada anclada en su propia mano, como si en ella aún latiera el eco de aquel instante. Sus dedos temblaban con una fragilidad apenas contenida, ajenos al presente. A su lado, Sasuke guardó silencio. No era indiferencia, sino un análisis sereno, preciso. Cada fragmento del relato encontraba su lugar en su mente, encajando con una claridad inquietante. Comprendía más de lo que Eir había dicho en voz alta. Había vacíos en su historia, pero no eran difíciles de llenar. La muerte de una reina valquiria, aun bajo circunstancias accidentales, difícilmente habría sido tratada con indulgencia. Aquella facción no se distinguía por su clemencia ni por resolver sus conflictos con diplomacia. La consecuencia había sido inevitable. Sasuke exhaló suavemente, como si al hacerlo cerrara el hilo de sus deducciones. Lo entiendo, dijo finalmente, con una calma que no imponía, sino que contenía. No necesitas decirme nada más. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Se puso de pie con naturalidad, sin brusquedad, dejando que el leve crujido de la madera marcara la transición. Durante un instante, su mirada se elevó hacia el cielo. La quietud del lugar contrastaba con la inquietud que comenzaba a tomar forma en sus pensamientos. Poderes inestables. Un desencadenante emocional y un recuerdo que aún la encadenaba. La observó de reojo. ¿Sus poderes son inestables?, pensó. Probablemente ni ella misma sea consciente de hasta dónde pueden llegar. El viento volvió a cruzar el muelle, arrastrando consigo el murmullo del agua. Las emociones intensas actúan como catalizador, continuó, hilando cada idea con precisión. Entonces, el problema no es solo mágico. Es más profundo. Sus ojos descendieron ligeramente. Es algo psicológico. Aquella conclusión no le resultaba cómoda, pero sí necesaria. Sasuke volvió a girarse hacia ella. Su expresión no era dura, pero tampoco indulgente. Esto me da un panorama más claro, afirmó con serenidad. Pero no explica por completo lo que te sucede. Eir no levantó la vista. ¿Tu problema?
Continuó él, parece desviarse más hacia lo psicológico. Y resolverlo dependerá, en gran parte, de ti. No había juicio en sus palabras. Tampoco dureza. Solo una verdad directa, desprovista de adornos. Sin embargo, esta vez no se detuvo ahí. Te ayudaré en lo que pueda, añadió, y aunque el tono se mantuvo firme, había en él una cercanía distinta, más palpable. Pero el avance dependerá de tu decisión de seguir adelante. Eir alzó ligeramente la mirada. Los ojos de Sasuke estaban fijos en los suyos, sin esquivar el peso del momento. No había distancia en ellos, sino una presencia constante, casi silenciosa, pero firme. Luego, su expresión se suavizó apenas, imperceptiblemente. Por ahora, no quiero presionarte más, dijo, descendiendo la mirada hacia sus manos aún temblorosas. Puedo ver que esto sigue siendo demasiado para ti. El silencio regresó entre ambos, pero ya no era el mismo de antes. Nos veremos después. No fue una despedida abrupta, sino medida. Sasuke se giró y comenzó a alejarse, sus pasos perdiéndose poco a poco entre el murmullo del jardín. Eir quiso llamarlo. Las palabras se agolparon en su garganta, torpes, incapaces de tomar forma. Había demasiado que decir. Y, al mismo tiempo, nada que lograra salir. Solo pudo observar cómo su figura se desvanecía en la distancia. Y entonces lo sintió. Era algo sutil, difícil de nombrar. Una tensión que oprimía su pecho, una sensación de vacío que se abría paso con cada paso que él daba lejos de ella. Sus dedos se cerraron ligeramente, ya no por el recuerdo, sino por la necesidad de aferrarse a algo que, sin darse cuenta, comenzaba a importarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Nunca imaginé que algún día estaría en un lugar como este, dijo Sasuke, recorriendo el entorno con la mirada. El pelinegro se encontraba en un estudio compacto de 36 metros cuadrados. El espacio albergaba un pequeño escritorio y una sala de estar de estilo moderno, situada junto a una mesa de billar finamente pulida y decorada. Sin importar que pertenezcamos a facciones distintas, mi ideología no se inclina hacia el conflicto, replicó Azazel, mientras sostenía el taco de madera y se preparaba para el primer tiro. Con un golpe firme, la bola blanca impactó al resto, dispersándolas por toda la mesa. Ninguna cayó en las troneras, así que el ángel caído hizo un leve gesto, invitando al pelinegro a tomar su turno. Sin pronunciar palabra, Sasuke se posicionó y ejecutó el tiro con precisión, logrando encestar la bola número 6. Para ser tu primera vez jugando, debo admitir que tienes habilidad, comentó Azazel, observando al joven demonio prepararse para el siguiente movimiento. No parece un juego complicado. Además, esa no es la razón principal por la que vine, respondió, mientras ajustaba el taco con calma. Por supuesto, el asunto con Cocabiel sigue pendiente, añadió Azazel, extrayendo un pequeño papel de entre sus ropajes. Según informes de Shemasai, se han detectado movimientos de sirvientes de Cocabiel en el centro de Europa. Las sospechas apuntan principalmente a Austria, explicó, justo antes de que la bola blanca impactara con fuerza sin lograr encestar ninguna otra. ¿Austria?, murmuró el pelinegro para sí, frunciendo levemente el ceño. ¿Qué podría estar buscando en ese país?, preguntó, alzando la mirada hacia el ángel caído, que ya se acomodaba para su siguiente tiro. Azazel se posicionó con determinación y golpeó con precisión, logrando encestar la bola número 10. Lo más probable es que esté tras otra espada sagrada. Se desplazó alrededor de la mesa, evaluando el siguiente ángulo. No se arriesgaría a moverse por un territorio tan peligroso sin una razón de peso como esa. Aunque, siendo realistas, es poco probable que actúe directamente. Sasuke conocía bien la situación del continente europeo. Gran parte de su territorio se encontraba bajo la influencia de la facción de los Ángeles. Irrumpir en una zona así podía interpretarse como una provocación abierta. Una infiltración de ese calibre solo podía significar una cosa. Cocabiel estaba planeando algo considerable. Azazel ejecutó el siguiente tiro. La bola blanca recorrió la mesa, rebotando contra una banda y luego contra otra. En un golpe impreciso, terminó impactando la bola 8, que rodó lentamente hasta caer en una tronera de la esquina. El ángel caído dejó escapar un suspiro, visiblemente decepcionado. Parece que ganaste, joven demonio, dijo con una ligera risa, dejando el taco sobre la mesa. Sasuke imitó el gesto, manteniendo la mirada fija en el ángel caído. Azazel se detuvo junto a un pequeño mueble de madera, tomó un vaso de cristal y lo depositó sobre la mesa. Con calma, vertió licor en su interior antes de exhalar con suavidad. Si te preguntas por qué decidí contactarte para esto, tengo una buena razón, dijo, llevándose el vaso a los labios. ¿Y cuál sería?
Cuestionó el pelinegro, observándolo con atención. Azazel dejó el vaso sobre la mesa con un leve sonido seco. Si alguien como yo se presenta en ese territorio, llamaría la atención de inmediato. Pero si un demonio como tú viaja allí bajo un pretexto trivial, nadie sospecharía, explicó con serenidad. Las palabras se asentaron con lentitud. Sasuke guardó silencio durante unos segundos antes de alzar la mirada con expresión firme. Puedo hacerlo, respondió, pero debemos mantener esto al mínimo. Mientras menos ruido hagamos, mejor. Quiero resolver este asunto con rapidez y entender qué está planeando Cocabiel, añadió, con un matiz de desagrado. Y que quede claro que solo lo hago porque involucra a mi facción. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Azazel mientras retomaba el vaso. Sasuke, por su parte, se dio media vuelta sin añadir nada más. Avanzó hacia la salida con paso pausado. Al llegar al umbral, su mano se posó sobre la manija, deteniéndose. Permaneció inmóvil durante unos segundos. El gesto no pasó desapercibido. Azazel dejó el vaso sobre la mesa, observándolo con atención ante la repentina pausa del joven demonio. ¿Sucede algo?, preguntó Azazel, con un matiz de curiosidad. No obtuvo respuesta inmediata. Me preguntaba si podrías aconsejarme sobre algo, dijo Sasuke, girándose para encararlo una vez más. El ángel caído examinó su expresión en silencio, con detenimiento. ¿Se trata de una mujer, cierto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un instante, Sasuke dudó si había sido demasiado evidente o si, simplemente, Azazel se apoyaba en la experiencia que le otorgaban los años. Finalmente, asintió, con una leve reserva. Necesito un consejo para lidiar con un asunto relacionado con Eir. El nombre captó de inmediato la atención de Azazel. ¿Tienes problemas con tu reina?, preguntó, intrigado. Sasuke negó con la cabeza. No exactamente. Es solo que... no sé cómo manejar sus habilidades. Las mismas que viste en persona, aclaró, recordando el instante en que la peli plateada anuló su Sacred Gear. Azazel entrecerró ligeramente los ojos. ¿Perdió el control? No, respondió con calma. Pero sé que me oculta algo. Algo de su pasado. ¿Debió ocurrir algo para que despertara ese poder? Y, aún así, evita hablar de ello con claridad. El ángel caído llevó una mano a su barbilla, pensativo. Guardó silencio durante varios segundos, evaluando cada palabra antes de formular una respuesta. Si se niega a hablar de ello, lo más probable es que esté ligado a algún tipo de trauma, dijo Azazel, mientras hacía girar el vaso entre sus dedos. Y si ese es el caso, no esperes que se abra con facilidad. Hizo una breve pausa antes de continuar. En situaciones así, lo más viable es que busques información por tu cuenta. Si va a decírtelo, debe existir un detonante que la empuje a hacerlo. Así que tu mejor opción es investigar en el lugar donde se originó dicho trauma. Sasuke no respondió. Las palabras se asentaron con peso en su mente. La idea de regresar a ese lugar le resultaba lejana, casi imprudente. Lo consideraba territorio hostil, un entorno donde cada paso implicaba un riesgo innecesario. Aún así, evaluó alternativas. No encontró ninguna que ofreciera resultados reales. Un leve silencio se extendió antes de que finalmente se girara hacia la salida. Avanzó sin prisa. Cuando abrió la puerta, la voz de Azazel lo detuvo una última vez. Eres bastante joven. Haz lo que consideres correcto, pero no intentes forzar las cosas. Si ella confía en ti, la verdad llegará por sí sola. Sasuke permaneció inmóvil por un instante. Luego, sin decir nada, cerró la puerta a su espalda. Las palabras del ángel caído persistieron, arraigándose con claridad en su mente. Fin del capítulo 1. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.